Estimados hermanos, muy buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en injurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros necesitamos reconocer los tiempos que estamos viviendo para conducirnos con prudencia y continuar con nuestra preparación para recibir al Señor. La circunstancia no debe llevarnos a decaer en la fe y conformarnos con este mundo. Hoy quiero compartir sobre las grandes lecciones que podemos aprender en medio de las aflicciones. En cierta ocasión, un profeta de Dios realizó la siguiente exclamación: la salvación es de Jehová. Jonás aprendió este anunciado de buena teología en un extraño colegio. Sí, lo aprendió en el vientre de un inmenso pez, en los abismos de la mar, cuando tenía unas algas enrolladas en su cabeza y suponía que la prisión de las profundidades lo había encerrado para siempre. Aunque contradiga la visión teológica que en la actualidad muchos adoptan con facilidad. La mayoría de las grandes verdades de Dios deben ser aprendidas en medio de la tribulación. Esta no es una opinión, sino que es una verdad bíblica, la cual, con el pasar del tiempo, suele ser difícil de aceptar, especialmente para la generación de cristal o la generación de la prosperidad. En el cristianismo actual, la generación de cristal es aquella que no puede soportar en lo más mínimo la tribulación o aflicción. Y la generación de la prosperidad es aquella que relativiza su fe con la prosperidad material que obtiene en este mundo. Es aquella que asume que Dios quiere hacernos vivir en la abundancia de lo material, sin ninguna aflicción. Si consideramos esta forma de pensar y lo contrastamos con lo sucedido con los cristianos de los primeros siglos, notaremos lo distante que están estos pensamientos de los acontecimientos que Dios permitió con nuestros hermanos en la fe de hacer cerca de 2000 años. Leamos en Corintios capítulo versos del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Amén. En los primeros años de la iglesia, los apóstoles le dieron gran énfasis a la renovación interior por medio del Espíritu de Dios. En aquel entonces, la tribulación era asumida como un camino que te permitía compartir la cruz que Jesús había llevado. Por lo tanto,
se le afrontaba con agradecimiento y firmeza. Además, los ojos de los cristianos estaban puestos en las cosas de arriba, en las eternas, en los tesoros celestiales, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta es la senda antigua a la cual debemos volver. Con respecto a Jonás, solo cuando fue liberado de su grave peligro, cuando por el mandato de Dios, el pez abandonó obedientemente las profundidades del mar y entregó su carga en la costa. Fue capaz de juzgar entonces con claridad, y este fue el resultado de su experiencia en medio de la aflicción. La salvación es de Jehová. Jonás, capítulo 2. Leamos Jonás capítulo 2, versos del 5 al 9, dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Debemos entender aquí el término salvación. No es simplemente la salvación de la muerte, pues la palabra salvación tiene un significado más profundo del que usualmente tiene, cuando se refiere únicamente a alguna liberación temporal. Por tanto, solo la podemos entender aquí como refiriéndose a la grandiosa obra de la salvación del alma que permanece para siempre. En primer lugar, voy a tratar de exponer de la mejor manera posible la exclamación: la salvación es de Jehová. Esta confesión pone en manifiesto algunos puntos referentes a la doctrina de la salvación. Solo de Jehová el Señor es la salvación. Debemos entender que la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina, y son transportados al reino de Dios y hechos herederos de la felicidad eterna, es de Dios y únicamente de Él. El plan de salvación es enteramente de Dios. Ningún intelecto humano, ninguna inteligencia creada ayudaron a Dios en la planeación de la salvación. Él concibió el plan y Él también lo implementó. Antes de cualquier cosa creada, Dios ya había establecido el plan para salvar al hombre, pues sabía por anticipado que caería. Él no creó a los ángeles para asesorarse con ellos, no, lo hizo por sí mismo. Es un plan demasiado espléndido para ser el producto de cualquier mente, excepto de esa mente divina que después lo implementó. La salvación, que es más antigua que la misma creación, es de Jehová. Y así como es de Jehová en su planeación, así es de Jehová en su ejecución. Nadie ha ayudado a proporcionar la salvación. Dios lo ha hecho todo, Él mismo. Él es el autor del plan y autor de eterna salvación. Aunque existieron diversos profetas y mártires de Dios, ninguno es autor de eterna salvación. Solo el Verbo de Dios, Jesucristo. No existe ni existirá otro. Él es la revelación del plan de Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres.
Ahora bien, la salvación de Jehová debe también estudiarse en cuanto a su aplicación. Existe una idea comúnmente extendida entre los cristianos de las últimas décadas, idea que presupone que el pecador debe por iniciativa personal acercarse a Dios para recibir el perdón. Sin embargo, la realidad es que si Dios no obra en primer lugar, entonces ningún pecador puede proceder al arrepentimiento. Dios es quien obra en el corazón de los hombres para que tengan en su corazón el querer acercarse a Él. Es así que incluso la salvación es de Jehová en su aplicación. Está escrito en Romanos 3, versículos 10 al 12, que dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe ni siquiera uno que pueda atribuirse el crédito de haber buscado y encontrado a Dios por sí mismo. Porque si Dios no obra para llamarnos al conocimiento de la verdad, entonces no podría salir de nuestra condición de muerto por el pecado. En tal sentido, debemos reconocer que solo por la obra del Espíritu de Dios, el corazón del hombre perverso y pecador puede acceder a la salvación de Jehová. El alma del pecador está atada de pies y manos y encadenado por la transgresión. Y solo el Espíritu de Dios puede cortar sus ataduras y entonces podrá saltar a la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es el Espíritu de Dios que brinda sensibilidad y convence de pecado. Solo Él revive la naturaleza divina y pone un pensamiento nuevo en nuestros corazones. Él nos da nuevos deseos y nuevas voluntades. Es así que aquellos que una vez amamos al pecado, por medio del Espíritu de Dios, somos conducidos a odiarlo. Por lo tanto, no debemos pensar que cualquier persona accede a la salvación de Jehová por el simple hecho de tomar la decisión de hacerlo. Actualmente, cientos de personas asumen que realizar una confesión de fe o repetir la oración que realiza algún evangelista es suficiente para ser considerado hijo de Dios. El Evangelio es el poder de Dios y solo quienes llegan a entenderlo y a experimentarlo podrán ser transformados. Vayamos al libro de Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando leemos o escuchamos que debemos buscar o llamar a Dios, podemos pensar que es algo que podemos hacer por nuestra simple iniciativa, cuando nosotros queramos. Para eso vamos a Santiago 4, capítulo 4, verso 8. Lo que nos dice Santiago. Dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo,
purificar vuestros corazones. Este verso también parece corroborar que somos nosotros quienes debemos dar el primer paso. No obstante, al estudiar el fondo del asunto, veremos que el ser humano por sí mismo no puede dar ni siquiera el primer paso. Si alguien es movido realmente a buscar a Dios, no es porque tenga la iniciativa personal de hacerlo, sino que es porque Dios ha puesto en él el querer y hacer. El Espíritu de Dios debe operar en nuestra vida para ser movido a una sincera búsqueda y llamado de Dios. Leamos en Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre Celestial no conmueve el corazón del pecador y el impío para guiarlo al arrepentimiento, entonces no podrá arrepentirse. Un pecador a veces piensa, yo me puedo arrepentir, puedo creer cuando quiera, me voy a salvar a mí mismo arrepintiéndome y creyendo. Pero la salvación no es algo que puede adquirir en el momento que yo planifico hacerlo. Quienes piensan de esa manera están más propensos al endurecimiento antes que el arrepentimiento. Estimada iglesia, si lo comprendemos lo que significa la expresión la salvación es de Jehová, y si lo sentimos en nuestra alma, no nos volveremos orgullosos. Arrojaremos todo a los pies del Señor, confesando que nosotros no hemos hecho nada excepto lo que Él nos ha ayudado a hacer. Y por lo tanto, la gloria debe ser para Él, en quien radica la salvación. Si creemos esto, no seremos desconfiados. Diremos, mi salvación no depende de mi fe, sino de Jehová, quien me sostiene en medio de las tormentas. Mi seguridad no depende de mí, sino que depende de Dios, que me guarda. Ser llevado al cielo no descansa en mis propias manos, sino en las manos de Dios. Cuando prevalezcan las dudas y temores, cruzarán sus brazos, mirarán arriba y dirán, en medio de la calma o tormenta, si el Señor está en mi barca, todo irá bien. No se trata de mi presencia, se trata de la presencia del Señor esté conmigo. La salvación no está en mis manos, sino que la salvación es del Señor. Ahora bien, todo esto no quiere decir que el hombre quede deslindado de toda responsabilidad en cuanto al cuidado que debe tener respecto de sí mismo. Leamos en Lucas, versículo 13, capítulo 13, versos del 22 al 24. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. En este verso, ¿qué significa esforzarse? Significa hacer todo lo que esté posible en nuestra condición para lograr un objetivo. Pero nuestras facultades no nos debe hacer pensar que somos autosuficientes, porque repito, la salvación es de Jehová. Ahora bien, el aspecto central al que quiero llegar hoy es que una gran variedad de verdades bíblicas las aprendemos en medio de la aflicción. Jonás
no esperaba aprender una lección de vida al interior de un pez inmenso, en las profundidades del mar. Sin embargo, en aquel estado reconoció que de Jehová es la salvación. Así también, los cristianos no esperamos aprender lecciones en las tribulaciones, sino que quisiéramos aprender toda lección en medio de la inmensa tranquilidad. En ocasiones, solo quisiéramos escuchar decir, Hosana a Dios en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, no estamos dispuestos a escuchar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Con esto intento decir que nos acomodamos con facilidad al ambiente apacible, donde somos admirados y amados. Sin embargo, las tribulaciones las tenemos censuradas. No queremos saber nada de ellas como si fueran el camino al infierno. Cristo, nuestro ejemplo por excelencia, nos ha enseñado que la tribulación en la vida de un cristiano en ningún caso es para distanciarlo de Dios. Todo lo contrario, lo hace partícipe de la gloria de Cristo. Leamos en Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un verdadero cristiano, alguien que tiene el Espíritu de Dios, no puede volverse atrás en medio de la tribulación. Y cuando me refiero a tribulación, hago referencia a las tribulaciones que se padecen por hacer la voluntad del Señor. En 1 Pedro, capítulo 4, versos 15, 16 y 19. Vamos a leer. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios, quien comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Esta era la esperanza que tenía el apóstol Pablo con respecto a los cristianos y también aplica para todos nosotros. Si alguno ha caído como Jonás en las profundidades del mar y se ve apresado por la tribulación, recuerde que por más sumergido que esté, desde aquel lugar puede clamar a Dios y reconocer que la salvación es de Jehová. En medio de la aflicción se puede aprender muchas verdades o afirmar algunas que ya conocemos. En cualquier forma, la tribulación no debe ser un medio para alejarnos de Dios, sino todo lo contrario. La tribulación nos debe llevar a reflexionar, a aprender y crecer en la fe, en la esperanza y el amor. Leamos en Santiago capítulo 5, verso 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Orar y cantar alabanza fueron dos características que acompañaron a los apóstoles y los primeros cristianos. De igual forma, debe acompañarnos a nosotros en todo momento. Sabemos que Jonás aprendió una gran lección en medio de la angustia,
pero conservó su vida en esta tierra y prosiguió con su camino según Dios había dispuesto. Un caso diferente fue el de Sansón, quien también aprendió una gran lección en medio de la angustia. Sin embargo, según los propósitos inescrutables de Dios, murió siendo instrumento para ejecutar los juicios de Dios. Además de ello, existe una gran variedad de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron grandes enseñanzas en medio de las tribulaciones y reconocieron que la salvación es de Jehová el Señor. Es mi oración a Dios que todos podamos reconocer esta verdad y que todos podamos acudir a Cristo y que seamos aceptos en el amado. Que el Señor los bendiga. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por el mensaje que nos has enseñado, que la tribulación en la vida de tus hijos no es distanciarnos de Él. En lo contrario, nos hace partícipes de la gloria del Señor. Un verdadero cristiano, un hijo, tiene el Espíritu de Dios y no retrocede en medio de las tribulaciones. Y nos recuerda, ¿está alguno afligido? Nos dice, hagan oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.